Nuevamente, muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra cuarta lección. Ya vamos por la mitad del curso La llegada de El Salvador. Qué bendición es poder pasar este tiempo en familia, como hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de cuando Juan el Bautista, que bautiza a Jesús, y la historia que había pedido que prepararan para el día de hoy, se encuentra en Mateo 3, versículos 1 al 17. Como siempre, vamos a empezar con una oración y oramos. Amado Dios, te damos las gracias porque nos das la fortaleza y la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo, Señor. Ayúdanos para que siempre creamos esta verdad y danos el valor para contarles a otras personas sobre tu maravilloso Hijo. Te damos gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados. También te damos gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en la tierra con nosotros. Todo esto y más lo oramos en tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy son los siguientes. Vamos a seguir aprendiendo utilizando el método de las 4 Cs para leer la historia de Mateo 3, 1 al 17. Luego vamos a practicar, contar las preguntas de consolidar o usar las preguntas de consolidar con un compañero. Voy a explicarles cuando lleguemos a ese punto ya más adelante cómo va a funcionar esto. Es un poquito, una dinámica un poquito diferente. Y por último, vamos a describir las bendiciones que recibimos en el bautismo, qué es el bautismo, qué no es, cómo hablamos del bautismo basado en la Biblia y las bendiciones que son parte de cada uno de nosotros al ser bautizados y ser parte del pueblo de Dios. Empezamos con el captar del método de las 4 Cs. Recordarás que este método es una herramienta que tú puedes utilizar a la hora de compartir un texto bíblico. La idea es captar la atención de las personas con las que estás compartiendo un mensaje. Y el captar que tengo para nosotros el día de hoy es una canción. Recordar, el captar puede ser una pregunta, el captar puede ser un comentario, puede ser un video, una foto. Y el día de hoy tengo una canción, son aproximadamente 2 minutos, pero quiero que escuchemos esta canción. Y mientras escuchas esta canción, creo que tiene las letras, los subtítulos, para que la puedas leer también. Y debería funcionar, vamos a ver si sí funciona. Pero mientras escuchas esta canción, me gustaría que pensaras y meditaras en lo que te revela la letra sobre el bautismo. ¿O qué te hace pensar sobre el bautismo la letra de esta canción? Vamos a ver si sí funciona. ¿Pudieran confirmar conmigo de que están viendo ahorita la pantalla en YouTube? ¿Están viendo la pantalla en YouTube por casualidad? Sí, No, Juan, no, se ve. Sí. Ok. Entonces, lo que va a pasar ahorita, antes de que yo empiece a tocar toda la canción, Jonathan, por favor, confírmame que sí se escucha, ¿ok? ¿La pueden escuchar? No, Juan, no, no la podemos Ok, escuchar. ok. Entonces, sí, no, no se escucha. dame un segundo, vamos a ver cómo me las invento para que se escuche este aparato. Ahora sí se ve la de YouTube. Y aquí, si yo le pongo se escucha, confírmame, Jonathan. ¿Sí se escucha? No, no lo ¿No? escucho. No. ¿No? Ok, dame un segundo, dame un segundo. No se escucha. Dame un segundo, dame un segundo. Esto se soluciona porque se soluciona. A ver, confírmame aquí ahora. No, Juan, yo sigo sin ¿No? escuchar. Sigue Ok. siendo. Me encanta la tecnología. A veces es una bendición, ¿ok? Pero bueno, no importa. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a ver, sería más chévere si escuchábamos, si pudiéramos escuchar la música, eh, pero no quiero tampoco pasar mucho tiempo tratando de
de encontrarla y que no la puede encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer la letra, yo la voy a leer y quiero que medites en esto, ¿ok? Lo voy a leer mientras está pasando y quiero que medites en las palabras y al final vamos a compartir lo que aprendiste o lo que te reveló esta letra del bautismo, ¿ok? Quiero que medites en las palabras mientras las estoy leyendo y quiero que al final compartamos lo que tú aprendiste sobre el bautismo, ¿ok? Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua. El Espíritu ha entrado, el diablo echado. Por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentado por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos nacidos perdidos. Necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua. Fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua. El Espíritu ha entrado, el diablo echado. Por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua, ligado con el agua. El bebé rescatado, mira el milagro. Jesús ahora mora en este niño de hoy. La canción de eh, el bautismo que quería compartir con ustedes el día de hoy, el captar. Ahora me gustaría que compartieran conmigo lo que aprendieron o lo que la canción decía sobre el bautismo. ¿Qué fue revelado hacia ustedes sobre lo que escucharon de el bautismo? Álvaro Cruz, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Eh, Es una bella canción, hermanos. Lo que logré captar ahí es lo que dice: Adán y Eva, tentados por el diablo, la llevaron en pecado. Somos sus hijos nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Pero lo más importante es que Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido de Cristo Jesús. En Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Eso es lo más bello que puedo captar de esa alabanza. Excelente, Álvaro. Muy bien. Muchísimas gracias. Eliseo, también tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Pastor, pues habla de la importancia del bautismo. Y aquí lo importante también que los niños también pueden ser bautizados por lo que entiendo de la canción. Prácticamente todo, todos los humanos pueden ser bautizados, no importa la edad. Y que es algo muy importante hacer ese bautismo independientemente de la fe que se tenga en el Señor Jesucristo y en Dios. Excelente, Eliseo. Muy bien. Muchísimas gracias por ese comentario. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros lo que aprendió, lo que les fue revelado acerca de esta canción de alabanza? Nuevamente recordamos el captar. Querrás captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje y puede ser tanto, como hemos visto en clases pasadas, como una pregunta o comentario o también un video, una canción. Por lo general tendría audio, idealmente tendría audio, pero improvisamos a la hora de estar en esta clase.
solo para que tú te empieces a dar cuenta de diferentes formas en las que puedes involucrar un captar. Vemos que este captar está relacionado directamente con la historia que querrás compartir, que en este caso encontramos en Mateo 3 1 al 17. Después de tú captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje, querrás contar la historia. Por lo general, yo también les voy a decir que si tienen la oportunidad de leer la Biblia a la hora de tú compartir un mensaje bíblico, que lo hagan. De esta forma evitamos incluir algún punto que no sea parte de la historia o remover algún punto importante de la historia. Que si tienes la oportunidad de leer la palabra viva, activa y poderosa de Dios, que la leas. No está nada de malo y de hecho es muy, muy, muy bueno que dejes que la palabra de Dios obre en los corazones de las personas o inaventurada, o sin tu opinión o algo al respecto. Pero también por cuestiones de la vida que son bastante pasajeras, a veces no tenemos el tiempo de leer todo un texto bíblico. Y lo que estamos aprendiendo y practicando en esta clase es cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Escúchame bien, contarla en tus propias palabras no significa que te inventes lo que ocurrió. Todos aquí leímos Mateo 3 1 al 17, todos sabemos exactamente de qué se trata y por lo tanto nos damos cuenta cuando una persona de cualquier otra persona de otro lugar viene y nos cuenta una historia que no es y dice que es Mateo 3 1 al 17 cuando no es. No significa que tú te tengas que inventar la historia, simplemente significa en tus propias palabras, lees la historia, la revisas, anotas los puntos importantes y en tu voz, en tu forma, nos comentas sobre estos puntos importantes, nos cuentas los eventos que ocurrieron y de la forma en la que ellos ocurrieron, dejándonos saber lo que ocurrió en la historia. Has tenido ya varios ejemplos, tanto míos como de tus compañeros de clase en las clases pasadas, y este es un espacio nuevamente seguro en el que podemos practicar eso, que sientas la oportunidad, el privilegio de practicarlo en un espacio seguro antes de contarlo con otro grupo de personas donde ya no va a haber más instrucción. Pero el día de hoy me gustaría pedir por un voluntario que quisiera contarnos la historia de Mateo 3 1 al 17. Zuli, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia? Sí, Adelante. primero vamos a ver Mateo 3 del 1 al 17, el ministerio de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado, porque él es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. El bautismo de Jesús, versículo 13. Entonces Jesús llegó desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Y cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua y los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús fue aprobado por Dios, quien envió al Espíritu Santo y habló desde los cielos. El bautismo de Jesús reveló su identidad como el Hijo de Dios y marcó el comienzo de su ministerio. Amén. Amén, Zuli, excelente. Muchísimas gracias por contarnos la historia y darnos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Se darán cuenta, no fue nada del otro mundo, ella no se inventó algún punto o inventó algún comentario, simplemente leyó la historia, recalcó los puntos importantes y los compartió con nosotros. Y de eso se trata a la hora de nosotros compartir una historia bíblica en nuestras propias palabras. No inventarnos algo, pensar que sabemos más de lo que no sabemos, pero simplemente describir los eventos que ocurrieron y dejar que la palabra viva, activa y poderosa de Dios obre en los corazones de otras personas. Les recuerdo, tenemos 4 clases todavía en las cuales si tú deseas participar en contar la historia
con nosotros y intentarlo salir un poquito fuera de esa zona de confort, donde aquí lo podrás hacer y tendremos 4 más clases para poder hacer eso, ¿ok? Seguimos con la siguiente C del método de las 4 Cs, que es el considerar. Siempre, siempre, siempre se me olvida que tengo fotos a la hora de contar la historia para que lo tengan presente, pero solo para que se hagan una imagen de los eventos. Hay muchas fotos afuera, pero si tú deseas a la hora de tú contar una historia bíblica, también tener una diapositiva con fotos, puedes utilizar en internet. Hay varias fotos donde recalcan estos eventos y donde se ven estos eventos, pero siempre se me olvida que tengo esas fotos y voy a intentar en adelante recordarlo para que lo tengan presente. Continuamos con las siguientes preguntas de considerar. Preguntas que como maestro ustedes me dirán, maestro, profesor, pero estas preguntas son como que muy fáciles, son muy tontas, ¿por qué las estamos viendo? La frase que siempre les he dicho a la hora de responder estas preguntas es que nos meten en la película, nos ponen a todos en los eventos históricos que ocurrieron, nos ponemos en los zapatos de las personas que están viviendo estos eventos, que la Biblia no son solo historias de fantasía y de cuento ficción, pero que son historias de la vida real, que así como tú vives tu día a día y lo experimentas de una manera física real, de esa misma manera estas personas también. Y lo que queremos hacer es llevar a las personas con las que estamos compartiendo el mensaje dentro de la película. Queremos meter a todo el mundo y que vean exactamente qué fue lo que ocurrió y cómo fue que ocurrió y de qué forma ocurrió. Entonces, empezamos con las preguntas de considerar de Mateo 3, 1 al 17. ¿Quiénes son? Te hago la pregunta a ti. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jessica, adelante. Muchísimas gracias. Sí, tenemos principalmente a Juan, Jesús, el pueblo que estaba presente, siendo testigos de los bautismos en ese momento, pero también tenemos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el momento que Jesús sube de las aguas. Ese me aporta. Excelente, Jessica, muy bien. Vemos a la Trinidad, vemos a Jesús, el Espíritu que se postró sobre Jesús como una paloma y vemos la voz de Dios el Padre en todo un evento en Mateo 3, 1 al 17, el bautismo de Jesús. ¿Cuáles son los objetos o animales que vimos o que tú leíste en la historia? Objetos o animales o cosas que viste en la historia. Objetos, animales, cosas que recuerdas. Álvaro de la Cruz, adelante, por favor. Sí, aquí encontramos nosotros los objetos como la ropa, el pelo de camello, el cinto, la langosta, la miel, el agua, el calzado, encuentro el hacha, árboles, el fuego, el trigo, granero, entre otros. Excelente, Álvaro, muy bien. Vemos que la Biblia nos da una descripción de cómo Juan el Bautista se vestía y vivía y la forma en la que como que lo reconocemos hoy en día es, imagínate a una persona que vive en un bosque todo el tiempo, no en una cabaña, pero así como en una tienda de campaña, en un bosque, alimentándose de la naturaleza y sobreviviendo así al aire libre. Como que si pensaras en un loquito del pueblo, ¿verdad? Así, de ese tipo de formas, la Biblia nos describe a Juan el Bautista, pero también nos describe que fue la persona que vino a preparar el camino hacia Jesús, el preparar el camino para nuestro Redentor y Salvador. Sigamos con la siguiente pregunta de dónde ocurrió esta historia, en qué lugar ocurrió esta historia. Álvaro, adelante, muchísimas gracias. Veo que esta historia es, él está bautizando en el río Jordán, por lo cual creo que ahí en el río Jordán, ahí en el desierto de Judea.
Yo pienso que ahí es donde se lleva a cabo esta historia, porque ahí es donde dice la Biblia eh, que está Juan bautizando, y al principio dice que Jesús va al Jordán donde está Juan, entonces creo que ahí es. Excelente, Álvaro, muy bien. En el desierto de Judea, cerca del río Jordán. Jesús fue bautizado en el río Jordán, un río que todavía existe el día de hoy y donde muchas personas van hoy en día a ver estos eventos. Y yo conozco personas que han ido con sus niños y los bautizan ahí como para tener la conexión o hacer ese emprendimiento de querer ser bautizado donde Jesús fue bautizado. Vamos a hablar más adelante los beneficios del bautismo y la necesidad del bautismo, pero el privilegio de que el bautismo no tiene que ser en un lugar específico o por una persona específica, pero vamos a compartir esto más adelante. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Esta pregunta la voy a responder yo porque es pregunta capciosa. Nos lo cuenta en Lucas 4 y nos dice que esto ocurrió en el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilatos, gobernador de Judea, Herodes Agripa era tetrarca de Galilea, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. El bautismo de Jesús ocurrió aproximadamente cuando él tenía 30 años, más o menos en el año 25 después de Cristo. Recordamos que hablamos la clase pasada de esa cronología del sacerdote o del seminarista, no seminarista, pero la persona que vive en un seminario, que hizo el deber de mirar cuándo iba a nacer Jesús, históricamente haciendo todo, y que se equivocó por 5 o 6 años. Entonces, pero sabemos con certeza de que Jesús empezó su ministerio al ser bautizado cuando tenía 30 años de edad, y por los eventos de Lucas 4 nos da la época secular, ¿verdad? De todas las cosas del gobierno que estaban ocurriendo alrededor de este evento tan simbólico para nosotros. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos en estos versículos y se resuelven esos problemas? ¿Cuál es el problema, los problemas y se resuelven estos problemas? ¿Qué piensas? Jessica, adelante, por favor. Sí, el problema que yo veo es que Juan no se sentía lo suficiente para bautizar a Jesús. Entonces él creía que obviamente pues Jesús era el Hijo de Dios, pues, pero él sentía que él no se merecía bautizarlo. Pero luego Jesús le explica, así se resuelve, porque luego Jesús le explica que debe hacerse lo que ya está escrito por el profeta, y ahí Juan pues lo bautiza. Excelente. Vemos que uno de los problemas es que Juan el Bautista no se siente como que merece el privilegio y la bendición de bautizar a Jesús. Recordamos que Jesús es el Redentor Salvador del mundo, el Cordero de Dios que vino a salvarnos y a redimirnos, y ahora está siendo humillado en el sentido en el que se somete al bautismo de otra persona o al ser bautizado por otra persona. Es el mismo bautismo, pero ser bautizado por otra persona. Vamos a hablar de este punto también más adelante sobre quién puede bautizar y quién tiene la oportunidad o el privilegio de bautizar. Pero el problema de que vemos que Juan el Bautista no quiere hacerlo y se resuelve a la hora de que Dios y Jesús le permiten hacer esto y le dicen que tiene que hacerlo. Y él se somete a esa voluntad de bautizar a su Salvador. Álvaro, ¿qué otro problema encuentras en la historia y cómo se resuelve el problema? Sí, mira, yo encuentro otro problema, que en esos tiempos no había palabra, no habían quien predicara el evangelio. Acuérdense que van saliendo de los 400 años del silencio. Entonces había una necesidad de escuchar la palabra, y cuando Juan empieza a predicar, mucha gente va y lo empieza a bautizar. Entonces yo encuentro ese problema. En esos tiempos no había quien bautizara o ese ministerio, pues más o menos, para a ver cómo ven ustedes ahí. Muy bien, excelente el punto de la necesidad de la prédica, la necesidad de que se necesita esparcir la palabra y no de una persona. Por ejemplo, vemos a Juan el Bautista, que era, como les acaba de mencionar, una persona que era considerada como el loquito del pueblo, no una persona necesariamente con educación y de alto calibre de estatus social, pero una persona menor de lo común y corriente.
la necesidad de predicar la palabra y la oportunidad de que la palabra estaba siendo predicada. También vemos que los fariseos creían que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos, y la palabra que Juan el Bautista y que Jesús nos revela es que los fariseos los llaman a arrepentirse, a que no era una cosa de sangre y de herencia, pero de que era más un problema del corazón y de que todos estábamos apartados de Dios, y la única forma de estar en la familia de Dios era por el sacrificio, la fe en Dios, de que Él iba a enviar al Mesías y de que el Mesías nos iba a redimir, a salvar. Jessica, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, una pregunta, pastor. Antes de Juan el Bautista, ¿existían los bautizos? ¿Hay algún documento? Porque obviamente sabemos de la presentación de los niños y de la circuncisión cuando eran niños pequeños, pero no me he percatado y no he escuchado nada sobre bautizos antes de Juan el Bautista. Esa es mi Muy, pregunta. muy buena pregunta. Eh, te voy a decir mi pensamiento de mi cabeza como viene, y te voy a decir, no sé. No recuerdo, no recuerdo, y por lo tanto no te quiero dar una información incorrecta. Sí, dame un momento de escribirlo, la pregunta que me acabas de hacer, para investigarlo un poquito más y para compartirte por mensaje en el WhatsApp esa información. Dame un segundito. No quiero darte información incorrecta, pero mi pensamiento es que, mi pensamiento es decir que no, yo tampoco recuerdo algún evento específico donde se haga el bautismo, y creo que el bautismo empieza con Juan el Bautista. Se presentan los niños al templo, pero eso es una presentación diferente, pero sí déjame investigarlo un poquito más porque sí quiero darte información que es correcta y adecuada. Gabriel Zapata, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, la información que tengo, si me permite opinar, la tradición judía era el arrepentimiento que ellos le llamaban el Teshuvah, y a ese rito ellos le llamaban el Tejilá. Era un rito en el cual ellos creían que al meterse al agua totalmente, ellos pues tenían lavamiento de sus pecados, y ellos lo podían hacer pues varias veces. Cada vez que ellos se sentían contaminados o pecados o llenos de pecados, volvían a realizar el Tejilá, que es el nombre en hebreo, que se llamaba lavamiento de pecados. Por eso Juan decía que arrepentidos, y siempre él estaba en el Jordán invitando a todos los que quisieran hacer arrepentimiento, y ese era el rito para ellos de purificación. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Y sí, sí, ahorita que mencionas eso, sí, sí, sí es verdad. En las leyes del Levítico, si tú lees Levítico, están la ley de purificación a la hora de presentarse al templo y de presentarse para limpiarse y para cuidarse. No estoy muy seguro si es exactamente el mismo bautismo o si es exactamente la misma palabra, tanto en el griego como en el hebreo, que se está asimilando. Y eso es lo que te quiero confirmar a ti, para que sea el mismo procedimiento, pero sí existen en el Antiguo Testamento esas leyes de purificación para el pueblo de Dios, para limpiarse y para quitarse todas esas imperfecciones, todo el pecado que habían cometido. Muy buen punto, Gabriel, excelente. Y la bendición que tenemos de edificarnos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo. Álvaro, ya tienes su mano levantada, adelante, por favor. Quiero aportar un poquito acerca de esto del bautismo. Si recordamos, el pueblo de Israel, cuando pasó en seco el río, el mar, eh, esa neblina que iba cayendo fue el bautismo. Parece que lo explica el apóstol Pablo, eh, que fueron bautizados también en ese pueblo que salió de Egipto por medio de pasar el mar rojo. Parece que también encontramos ese tipo de bautismo, que muchos ahorita lo llaman como el tipo de bautismo de aspersión. No sé si también entra también en esta explicación. Sí, es un comentario bastante importante, de que vemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo reconoce, no necesariamente es como un símbolo, un tipo de forma de ser bautizado, un limpiamiento. Y de hecho esto lo vamos a hablar ya en unos momentos en el tercer objetivo de qué es el bautismo y cuáles son estos beneficios. Pero sí, el apóstol Pablo hace referencia
a el pueblo de Israel saliendo de Egipto cuando se abre el mar por Moisés, ¿verdad? ¿Cuál es ese mar? Se me olvidó, el río. No me acuerdo exactamente el nombre y no te voy a decir algo incorrecto, pero conocemos la historia de que el pueblo de Israel está enfrente a este cuerpo de Amén, agua Señor, de grandísimo, está puente puesto delante de este cuerpo de agua grandísimo, le dice Moisés, pon tu vara, se abre así entre dos y permite que el pueblo de Dios pase. Y el apóstol Pablo revela que a la hora de ellos pasar y a la hora de volver a caer sobre el agua, caer sobre el pueblo de Egipto, ha sido purificado, ha sido limpiado y ha sido liberado de estas garras de esclavitud que tenían en Egipto. Vemos un uso, una tipología de bautismo, pero este bautismo el cual vamos a enfatizar de Jesús y el cual hacemos nosotros por medio de la palabra de Dios, vamos a enfatizar exactamente qué es y qué significa. Jonathan, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Profe, perdón, no me quisiera extender con el tema, pero se me venía un pasaje de Pedro que dice que hace referencia al bautismo y en cuanto al Antiguo Testamento, que por ahí no está claro lo del bautismo, que dice que el bautismo ahora nos salva y haciendo referencia a Noé, que el única agua que salvó al ser humano fue en su momento cuando ellos fueron salvos, Noé y su familia, y ahora nosotros somos salvos por el agua, hablando del bautismo. No habla específicamente del bautismo, pero sí hizo como una referencia. La única agua que en el Antiguo Testamento salvó a la persona fue la que salvó a Noé y a su familia. ¿Está bien? Pero ahora el agua del bautismo nos salva a nosotros. Correcto, ¿Se muy entiende lo que bien. quiero? Claro que sí, claro que sí. Y por eso esa historia del arca de Noé, cuando las aguas se abrieron sobre el mundo y cayeron por 40 días y 40 noches, la reconocemos como la historia principal a la hora de enfatizar algún punto sobre el bautismo. Enfatizar que fue una limpieza total y completa, tanto del mundo como de cada uno de nosotros sobre el pecado, que nos ha quitado todo el pecado de nuestras vidas y que es por la gracia de Dios, es el favor de Dios inmerecido de que este bautismo, esta fe creada en nuestro corazón por Él, sea parte de nosotros, de que fue Dios quien rescató a Noé. No fue Noé quien se salvó a sí mismo, pero fue el favor, el amor de Dios rescatándolo a él. Y de la misma forma es el favor de Dios rescatándonos a nosotros de todo el pecado que existe tanto en nuestras vidas, bueno, en este caso en nuestras vidas y en el mundo. Pero vamos a hablar ya un poquito más específico en el tercer objetivo. Todos esos comentarios son muy importantes, todas esas preguntas son muy importantes que las hagamos, que las tengamos presente y que nos edifiquemos mutuamente y que nos ayudemos y que nos ayuden a entender pues de qué estamos hablando sobre los beneficios del bautismo. Podemos hablar mucho sobre el pasado, podemos hablar mucho de lo que ellos hicieron, pero la idea es aplicarlo a nuestras vidas y entender cómo nos afecta a nosotros el día de hoy, porque tú y yo nunca, Dios ha prometido que nunca va a cubrir el mundo de agua nuevamente y a mí nunca me ha pasado que cuando quiero cruzar una piscina, la piscina se me abre así entre dos. Entonces queremos entender prácticamente hablando para nosotros y para las personas con las que estamos compartiendo la palabra en la vida real ahorita, qué significa el bautismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Por temas de tiempo, vamos a intentarlo, después de las preguntas de considerar, vienen las preguntas de consolidar, ¿sí o no? Preguntas de consolidar, que son las siguientes que tienen adelante de sus pantallas. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cómo vemos el pecado en nuestras vidas y cómo vemos el amor de Dios en nuestras vidas basado en esta historia? Puntos que ya hemos tocado un poquito mientras estábamos hablando del bautismo. Y por último, ¿qué nos lleva a Dios a pedir y hacer? Lo que va a pasar en estos momentos, yo los voy a dividir en grupos. En unos momentos, ustedes van a quedar asignados con unos de sus compañeros de clase en grupos. Y lo que quiero que hagan es que, dependiendo de las personas que tengan en el grupo, que uno por uno responda una pregunta de
las preguntas de consolidar. Son 4 preguntas. Si tienes 3 personas en tu grupo, bueno, pues una persona más que responda a la otra pregunta, pero quiero que practiquen contando y hablando sobre esas preguntas con sus compañeros de clase y guiando esas preguntas a sus compañeros de clase. Pueden asignar a un líder que los lleve pregunta por pregunta y que respondan las preguntas juntos. Ese es el objetivo que tengo en los siguientes. Les voy a dar aproximadamente 7, 8 minutos para hacerlo, ¿ok? Yo voy a estar saltando de grupo en grupo, me van a ver, no me van a ver, voy a estar saltando, no significa que se acabó la clase, significa que están en los grupos por aproximadamente 8, 7 minutos compartiendo las preguntas de consolidar. Cuando terminen de compartir las preguntas de consolidar, esperen, si terminan antes del tiempo, esperen, compartan más si quieren. Cuando se termine el tiempo, yo los voy a poner nuevamente en esta clase, en la clase en total, y luego vamos a compartir el tiempo juntos. Esas son las expectativas, vamos a intentarlo. Si no funciona, bueno, no funcionó, lo intentamos, aprendimos, pero quiero que empiecen a practicar por su cuenta, contar estas preguntas de consolidar y guiar y responder las preguntas de consolidar. ¿Ok? Pues denme un momento mientras preparo la sala para grupos pequeños. Listo, entonces ya cuando presione aquí, en un momento ustedes van a estar divididos, tienen las expectativas, quiero que simplemente compartan las preguntas. Cuando hayan pasado 8 minutos, allá a las 52 más o menos, yo los vuelvo a incluir en la clase, voy a estar saltando. Cuando me vean, no dejen que mi presencia les afecte el flow o la forma en la que están compartiendo. Sigan adelante, yo solo quiero asegurarme que todo esté funcionando bien. ¿Ok? Adelante. Todas las salas deben estar abiertas y le puedes dar clic para unirte a la sala. Tienes que darle clic a la sala para entrar, Eliseo, Gabriel, Zuli, Luis, Gabriel, para entrar a la sala. Bien, 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 bien. Eliseo, déjame saber si te puedo asignar a la clase. A ver, te voy a asignar ahí a la esta para que puedas entrar. A ver, le puse unirse, pero me saca. Le voy a volver a intentar, pastor, ¿vale? Dale, dale. No, a veces toma un poquito de tiempo. Zuli, Zuli, ¿pudiste entrar? Luis, ¿pudiste entrar? Zuli.
went to the Dominican Republic for a year, and I taught there in St. David's School in Santiago. I didn't learn a whole lot of Spanish there because I was there to go to an island where they have lots of rum and lots of beaches. Not really learning Spanish. As a fellow redhead, I can only imagine. I've built myself into something a couple of different times as a teacher and then as a podcaster and so forth. It was awful. I didn't want to be. I don't want to make myself anything. I would far rather be whatever he has for me than. Álvaro, que vamos a esperar que se conecten nuestros otros compañeros y ya hablamos sobre la actividad que acabamos de hacer. Excelente, excelente. Fue una experiencia muy, muy bonita. Vamos a esperar unos momenticos. Se conecten nuestros compañeros. Sí, me gustaría escuchar sus comentarios ahorita que todos estén presentes para ver si es algo que volvemos a hacer o algo que consideraron. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Vamos a esperar unos momenticos que se conecten todos y estén presentes. Asegurémonos de tener nuestros micrófonos apagados solo por un momento mientras esperamos que se conecten nuestros compañeros. 11, 11, 11, estamos todos de nuevo. Me gustaría escuchar de alguno de ustedes, uno, dos, tres personas rápidamente. ¿Qué pensaron de la actividad? ¿Cómo les fue? ¿Qué les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Súper, 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 me gustó. ¿Sí? ¿Sí Súper te gustó? chévere, sí, súper Sí, chévere. a mí también me gustó muy, no sé, dar la oportunidad para analizar un poquito más, tener la participación y conocer a los compañeros también. Excelente, excelente, muy bien. Me alegra mucho. Yo siempre tengo como miedo no de soltarlos y que hablen lo que quieran hablar, pero de que no funcione el internet o de que algo se corte o de que por un otro motivo no puedan participar. Pero me alegra mucho que que todos hayan podido estar.
en esta dinámica un poquito diferente, ¿verdad? De poder ustedes compartir las historias, ustedes compartir los comentarios. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer sobre la actividad que acabamos de hacer? Pues a mí en lo particular, mi estimado pastor, me gustó, me agradó. Sí fallé un poquito con internet porque me sacó 2 veces, pero sí pude interactuar con los compañeros, sin duda alguna. Ok, muy bien, muy bien. Félix, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, buen día. Estaba muy buena la dinámica. De esa manera nos podemos conocer, podemos intercambiar ideas y estudiar así, ¿no? Entre todos los hermanos. De paso nos vamos conociendo. Excelente, muy bien, muy bien. Gabriel, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, a mí me gustó mucho porque me imaginé así como cuando uno está en la escuela y forman los grupos y los separan, váyanse para allá, váyanse para acá. Y así me sentí cuando brinqué a la sala. Ahí me estoy yendo a otro lado para compartir con los compañeros. Muy hermosa la Súper, actividad. súper, súper, súper. Álvaro, tienes tu mano levantada, adelante. Fue una experiencia muy hermosa compartir con mi hermana Jessica y mi hermano Gabriel. No los conocía personalmente, así en voz, pero por ver esta sala nos podemos conocer y platicar mejor de esta experiencia, lo que aprendemos de esta historia de consolidar. Y creo que lo disfrutamos mucho. Gracias, pastor. Excelente, muy bien. Y Luis, te doy la palabra, adelante, Luis. Luis Carrillo, te doy la palabra, tienes tu micrófono apagado. Luisito. Buenos días, Juan. Eh, a mí siempre me ha gustado la dinámica que tú nos colocas, aunque no puedo interactuar con los compañeros, pero se escuché y para mí es muy confortable escucharlos porque yo tengo mucho sobre solidaridad, gastar, sobre las 4C, lo tengo yo muy claro en los otros cursos y en lo que usted mismo nos ha enseñado. Entonces, para mí es compartir y escuchar a los compañeros, porque ahí aprende uno más y ellos aprenden de uno. Excelente, Esa es Luis, mi muy bien. intervención. Muchísimas gracias por tu aporte y muchísimas gracias por estar siendo parte del curso. Jonathan, te doy la palabra antes de continuar con nuestra siguiente parte de la clase. Bueno, yo te confieso que me sentía como oveja sin pastor. No, de verdad. Fue muy lindo, fue muy lindo. Yo me sentía cómodo. Por ejemplo, a Clara ya la tengo de varios cursos más, viste, ahí me sentí cómodo en ese sentido. Y bueno, también la oportunidad de poder interactuar ahí con los hermanos y crecer junto en esto que donde el Señor nos puso. Así que yo lo disfruté mucho y me alegro poder tener comunión, por así decirlo, con hermanos tan preciosos. Y yo estoy acá en Argentina, pero a la vez me siento tan cerca en el corazón, tan cerca en el espíritu, y eso me trae gozo y alegría. Amén, amén. Claro que sí, excelente. Es el vocero, Y, es el vocero. sí. Y nuevamente, ese comentario que hiciste de ovejas sin pastor, a mí me agrada un poquito porque la idea es, sí, yo quiero que ustedes empiecen a soltar y quiero que empiecen a tener esa, como tú dices, esa conformidad, ese privilegio de poder hacerlo y decir, lo hice una vez, puedo empezar a seguir creciendo y seguir haciendo estas cositas pequeñitas un paso a la vez, confiando en la instrucción que tenemos aquí en la academia, y confiando en el respeto y en el amor que existe en cada uno de ustedes a la hora de ser no solo estudiantes, compañeros de clase, pero hermanos, hermanas en Cristo. Sigamos entonces ahora por temas de tiempo con el último objetivo de hablar sobre las bendiciones del bautismo. Te invito, si estás tomando notas, a tomar notas para que lo tengas presente en algún momento que lo necesites. Hablamos en esta historia de Mateo 3 de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir lo que es justo. Nuevamente, Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo como nuestro sustituto. Hablamos, esto lo encontramos en el versículo Mateo 3:15. La vida de Jesús en esta tierra fue una vida de pura obediencia. Obediencia a la hora de seguir la ley y obediencia a sufrir por los castigos del pecado que cada uno de nosotros
tuvo que haber sido castigado, pero todo eso lo cumplió Jesús por nosotros. Él fue nuestro sustituto y fue bautizado con el propósito de cumplir lo que es justo, que es ser nuestro sustituto. Recordamos Gálatas 4, 4 y 5, que dice: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El bautismo de Jesús pasó para cumplir la ley de Dios. La voluntad de Dios, de otras palabras, es que seamos bautizados. También el bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio. Este ya es como el comienzo público, exacto, preciso, en el que decimos: aquí empezó Jesús a utilizar su ministerio, y que esto te sirva de confianza de que Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Te dejo que lo medites ahí, que no lo empezó cuando recién nació en esta tierra, ¿verdad? O recién vino a este mundo, pero que empezó su ministerio público cuando tenía 30 años de edad, y que empezó a proclamar la palabra ya de una forma más pública, más autoritativa, con más evidencia, cuando tenía 30 años de edad. Que tú no tienes que estar, que tú tienes que, primero, que no tienes que tener 30 años para empezar un ministerio, pero que tienes que tener la instrucción necesaria para poder hacerlo. Y vemos como Jesús pasó un tiempo creciendo, edificándose, eh, conociendo más cosas, aprendiendo más cosas por su naturaleza humana, llegando al punto en el que a sus 30 años de edad empezó su ministerio público. El bautismo fue instituido. El bautismo fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión de la iglesia después de su resurrección a sus discípulos. Les dijo en Mateo 28, 18 al 20: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ya después de que fue resucitado. Por tanto, vayan, ir y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Este mandato para los creyentes de la iglesia primitiva es bastante claro. Jesús le dijo a su pueblo: vayan, bauticen a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo hagan con confianza de que yo estoy con ustedes. El mandamiento del bautismo, bastante claro por Jesús mismo, después de que se le dio toda autoridad en el mundo, de no Mateto, pero Mateo 28, 18 al 20, para que lo tengas presente. ¿Cuáles son algunas de estas bendiciones del bautismo? Entonces, bueno, hablamos que el bautismo no es un simple símbolo, ¿ok? No es solo un símbolo o una señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto que Dios mandó que observemos. No es simple una ley que tenemos que decir: sí, ya me bauticé y ya está. No, el bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte de sustitución. El bautismo es poderoso. El bautismo es un medio por el cual el Espíritu Santo obra la gracia en nosotros. Hay 3 medios en la Biblia en las que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el favor de Dios, la fe de creer en Él, se les he dado a su pueblo. Número 1, en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. En otras palabras, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, lleva a los corazones, el Espíritu Santo obra por esa palabra e intercede en los corazones de las personas para creer que es verdad la palabra. Y en los sacramentos, ¿cuáles son esos 2 sacramentos? El bautismo y la Santa Cena. En el bautismo tenemos la palabra y el agua, y en la Santa Cena tenemos la palabra y los elementos del sacramento, que son el pan y el vino. Ahora, en esos medios en los que Él suele y por lo general obra para crear la gracia, en todos está la palabra. ¿A qué me refiero? A que, y escúchame con atención y con prudencia, de una forma apropiada, ¿ok? Tú no necesitas ser bautizado para ser salvo. Tú no necesitas tomar de la Santa Comunión para recibir la gracia de Dios y para ser salvo. Hacemos esas cosas porque son los mandatos de Dios que Él nos ha dado, lo vimos en Mateo 28,
que nos dan y permiten dar la salvación también a una persona. Pero lo que necesitas para ser salvo y lo que Dios utiliza para ser salvo es su palabra, su mensaje y su adoración. Vemos un ejemplo de esto cuando Jesús muere. Tiene dos ladrones que también están siendo crucificados y uno de ellos le dice, recuérdame cuando asciendas a tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona nunca se bautizó, esa persona nunca tomó de la Santa Cena y de la misma forma esa persona está experimentando el gozo eterno en el reino de los cielos por la palabra de Dios. No los necesitas, pero escúchame bien también apropiadamente, son añadiduras y son bendiciones por las cuales Dios obra su gracia y el Espíritu Santo obra su gracia para otras personas. Vamos a seguir hablando de estos beneficios, pero quiero que tengas esos dos principios en cuenta y que tus engranajes en la cabeza empiezan a girar un poquito más, ¿ok? El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores muchas bendiciones. Es un medio por el cual el Espíritu Santo distribuye a los pecadores muchas bendiciones. El poder del bautismo no yace en el agua o en el lugar o en la persona que está bautizando. Su poder yace en las palabras y las promesas de Dios. Y quiero que esto lo tengas bastante claro. El poder del bautismo no está en el agua en sí. El agua en sí es solo agua. El agua en sí es cualquier cosa. No está en el lugar. No, no porque y te hice el comentario, no porque tú tengas que bautizarte en el río Jordán para tener ese bautismo de Jesús, o que tengas que ser sumergido completamente o solo con un poquito de agua en tu cabeza. Se me descargaron estos aparatos. ¿Me escuchan? Se me descargaron mis audífonos. Sí, Hermano. No se trata del lugar donde tú estés, ni el objeto en sí, ni la persona que te está bautizando, pero el poder del bautismo yace en las palabras y las promesas de Dios. Que cuando Dios dice, esto es lo que ocurre por medio de esta acción, que esta es la bendición que se está dando. Y confiamos no en el objeto en sí, pero en la palabra, en las promesas que Dios nos ha dado en el bautismo. Bautizamos entonces en el nombre del Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque así fue como Él lo instituyó. Bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, recalcando la identidad de el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuando nombramos a nuestro Dios, no solo estamos diciendo que Él es Dios, pero estamos recalcando quién es Él. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su amor? ¿Cómo es que Él obra en nuestras vidas? Y nuestro Dios es tanto un Dios de justicia como un Dios de amor. Y un Dios que perdona pecados. Y un Dios que es paciente y que quiere ayudar a la persona que no se puede ayudar a sí mismo. Nos bautizamos como lo fue instituido por Jesús en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bautizamos para el perdón de los pecados. El bautismo nos da el beneficio de lo que hizo nuestro Dios para nuestra salvación, que fue venir a este mundo y morir por nuestros pecados. Entonces, al nosotros bautizar a una persona, les estamos dejando saber estas promesas y les estamos dando estas promesas por medio de la promesa de Dios de que todos sus pecados son perdonados. Leemos en Hechos 2:38, que esto se encuentra en el bautismo para el perdón de los pecados. Está en Hechos 2:38, Hechos 22:16, Gálatas 3:26 al 27 y Primera de Pedro 3:21. Que el bautismo en el nombre del Dios Trino, Jesucristo, de Dios Padre y Espíritu Santo, es para el perdón de los pecados. El bautismo también nos da la fe y nueva vida. Esto lo encontramos en Tito 3:5. El bautismo, escúchame esto, crea la fe en el corazón de una persona. Y vamos a hablar de esto en unos momentos. El bautismo nos asegura diariamente a los creyentes que Dios nos ha dado estas bendiciones de la fe y del creer. ¿Y por qué entonces decimos que es una bendición el bautismo? Porque es la promesa de Dios de perdonar pecados, la promesa de Dios de obrar en nuestras vidas y la promesa de Dios de crear la fe en el corazón de una persona. Con estos entendimientos no tenemos ningún inconveniente en bautizar a cualquier persona de cualquier edad. Muchas iglesias te van a decir que los niños y los bebés no deben ser bautizados.
Muchas iglesias te van a decir que estas personas no pueden confesar su fe y por lo tanto no tienen la habilidad de recibir estos beneficios. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice en Tito 3 y 5 que el bautismo crea la fe y nos da la vida eterna. Y tú y yo no tenemos ningún problema con eso cuando reconocemos nuestra naturaleza y el fundamento. Y siempre me van a escuchar volver al fundamento. El fundamento es que tú y yo no nos merecemos absolutamente nada. Tú y yo, por ser pecadores y faltarle a la ley de Dios, hemos sido completamente separados de Dios. Y la forma en la que me encanta enfatizar eso es, y para que te lo apropies a ti mismo, te invito a que vayas a un cementerio, te invito a que mires al piso y veas a todas las personas ahí muertas y les digas a estas personas que se levanten y vuelvan a la vida. Y mientras les dices que se levanten y vuelvan a la vida, date cuenta como nada pasa y como nada ocurre. Porque una persona muerta no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. Es imposible. Y de esa misma forma, tú y yo, muertos espiritualmente, no pudimos y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y estar bien ante los ojos de Dios. Tanto una persona de 30 años o de 40 o de 50 años como un bebé pequeñito, chiquitico que acaba de nacer, está en la misma condición de separación eterna con Dios. Y de la misma forma que tú aceptas y reconoces que es la obra del Espíritu Santo obrando en ti, en tu corazón, y no tu propia obra para ser salvo, de esa misma forma reconocemos que por medio del bautismo, la fe es creada, dada por medio de la palabra de Dios y las promesas de Dios, tanto a una persona adulta que ya tiene la habilidad de hablar, como una persona bebé pequeña que no tiene la habilidad de hablar y confesar. Porque no se trata de lo que tú confiesas o lo que tú hablas, pero se trata del estado natural, pecaminoso, condicional, eterno que existe en cada uno de nosotros a la hora de vivir, de estar en este mundo. Hay otros pasajes en la Biblia también que vemos como los niños, incluso antes de nacer, experimentan un tipo de reacción a la hora de ver a Jesús. Vimos uno de estos ejemplos en la clase pasada, cuando María se le fue revelado que el ángel, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ella y por el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice que de la misma forma Elizabeth también y estaba esperando a un niño. María va inmediatamente a donde Elizabeth y la reacción del bebé de Elizabeth al escuchar que María había venido y que estaba con él, la palabra nos dice que el niño saltó dentro del vientre, que el niño saltó de gozo y alegría al escuchar y al ver a su Salvador. Un niño dentro de un vientre en nuestra mente lógica, ¿cómo es posible que sepa lo que está fuera de él o lo que está a su alrededor? Y de la misma forma nos dice que este niño sintió este gozo y esta alegría al ver, al escuchar la palabra o al experimentar la presencia de Jesús. Para que empieces a girar esas ruedas que están en nuestra cabeza y empecemos a dejar que esos principios existan. Que de esta es la forma en la que la Biblia habla, no lo que yo pienso, lo que la iglesia piensa. En mi mente no tiene sentido, y te lo digo con toda honestidad. Que una persona bebé que no ha nacido pueda experimentar esta fe no tiene sentido. Pero no se trata de lo que yo considero tiene sentido. No se trata de yo considerar lo que es bueno ante mis ojos, pero se trata de someterme diariamente a lo que Dios me ha revelado en su palabra. Y lo que me ayudó mucho a mí a entender ese bautismo de niños, de bebés, es nuevamente el punto que te recordé anteriormente, que yo por mí mismo no pude haber hecho nada para salvarme. Y si no tengo ningún problema en reconocer que Dios tuvo que interceder por mí e intercedió por mí para salvarme a mí de su propia cuenta, por su propia voluntad, sin nada de lo que yo pude haber hecho, no tengo ningún problema en reconocer que de esa misma forma yo soy un niño bebé que ha sido bautizado en el nombre del Hijo Espíritu Santo y le ha sido creado la fe y la bondad para vivir por Él y estar agradecido por Él, tener un gozo por Él. Es, para muchas personas toma tiempo como aceptar o entenderlo, pero es importante que compartamos la palabra de Dios como la palabra de Dios se comparte a sí misma y que no digamos cosas que no son. Siempre queremos decirlo lo que la palabra dice de una forma apropiada y queremos evitar decir cosas que la palabra de Dios no nos dice.
Si uno no se va bautizado todavía, entonces, ¿qué puede hacer? Puede que tú no te hayas bautizado todavía y hasta ahora estás empezando a entender del privilegio del bautismo. Como te dije al principio, el bautismo no es necesario para tu salvación porque es generada, también viene por medio de la fe del escuchar y puede que tú ya la hayas escuchado y tengas esta fe en tu corazón. Pero también reconocemos que vivimos ahora por medio de la fe en Cristo vidas de agradecimiento, queriendo hacer todo lo que Él nos dice que hagamos por medio del agradecimiento que existe en nuestro corazón de que Él nos salvó. Y por lo tanto, cuando Él manda a bautizar a las personas, también nos incluye a cada uno de nosotros. Y si tú ahora tienes la oportunidad de bautizarte, si tienes ya varios años de edad y no te has bautizado, el, la necesidad y la bendición y el privilegio de ver todas esas bendiciones que vienen del bautismo para dártelas a ti nuevamente en tu bautismo y que tengas la oportunidad de bautizarte, es un privilegio de Dios y que seas movido a querer bautizarte en el nombre de Dios si es que todavía no te has bautizado. Si ya te has bautizado, pues no hay necesidad de que te tengas que volver a bautizar. El bautismo es un acto para toda la vida. No tiene fecha de caducación. No significa que tengas que hacerlo cada 10 meses como cuando renuevas el permiso de tu licencia de conducir o tu tarjeta de identidad. Esa tarjeta de identidad que Dios te ha dado a ti por medio del bautismo es para toda la vida y te pertenece a ti. Por lo tanto, no es necesario que tengas que volver a bautizar y no me escuches decir eso. No hay beneficio en añadidura que venga a la hora de volver de bautizarte. Pero si no lo has hecho y tienes la oportunidad de hacerlo, te invito a hacerlo y te invito a que seas movido a querer hacerlo. Esos son los puntos del bautismo que quería compartir contigo en esta clase para que empieces a meditar y a pensar en esos puntos. Nuevamente todo basado en la palabra de Dios, con los versículos bíblicos que te acabo de mencionar, que los tienes aquí presentes y deseas escribirlos o tenerlos en cuenta. Sí quiero darles la oportunidad de hacer preguntas, porque yo sé que ustedes son personas muy sabias, que saben bastantes cosas y que puede que tengan algún comentario, alguna duda que sea importante hacer ante sus compañeros de clase. Álvaro, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Solamente quería añadir lo que usted comentó acerca de cuando Jesús lo estaban crucificando y ahora sí que el ladrón en ese momento aceptó al Señor. Eh, yo pienso que ese ladrón, pues nunca debían compartido el evangelio. En ese momento él tuvo la oportunidad y vio a Jesús y fue salvo. Pero hoy en día hay muchas personas que le comparten uno el evangelio y les explica uno la necesidad de que sean bautizados y no quieren. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque el evangelio se le está compartiendo y a pesar de eso no quieren. Eh, yo pienso que, bueno, Dios es tan bueno, ¿no? Que Él es el dueño quien dice que va a entrar al reino de los cielos y quien no. Pero este, en este momento, si no obedecen, si no se quieren bautizar, eh, y luego desgraciadamente se mueren, ahí sería la pregunta. Muy buena pregunta. Esa pregunta la podemos basar tanto en el bautismo como en el tomar alcohol, el hacer drogas, el vivir una vida sexual inmoralmente. No solo necesariamente tiene que ser el bautismo. Cuando tú aceptas que Jesús es tu Salvador o Dios crea esa fe en tu corazón, debe crear estos frutos del Espíritu que son el deseo de seguirlo a Él y de servirlo a Él y de someternos a su voluntad y a su autoridad tanto a la hora nuevamente, como te mencionaba, del bautizarnos, como a la hora de dejar atrás todo lo que solíamos hacer. Nuevamente, si es tomar alcohol y embriagarte, eso, o abusar de tu cuerpo de una forma inmoral, etcétera, etcétera. La idea es que esa fe que Dios ha creado en nuestro corazón genere un cambio en cada una de nuestras vidas, el cual nos lleve a someternos a su voluntad con el respecto de, pues, ¿qué pasaría si una persona acepta o reconoce que Jesús es su Salvador y no se quiere bautizar y muere? Pues no te pudiera dar no sé, no te pudiera dar una respuesta específica o clara, porque pues Dios no nos da una respuesta específica o clara acerca de eso. Pero sí recalco que si tú tienes la oportunidad de servir a Dios y de vivir por Dios una vida de agradecimiento, que lo hagas, que es necesario.
y dejarles saber las bendiciones que vienen de vivir estas vidas de agradecimiento, que Jesús no murió para que tú y yo seamos libres y hagamos lo que se nos dé la gana, pero que Jesús murió por nosotros y pagó un precio grandísimo con el deseo de que vivamos estas vidas de bondad, de perfección y de santidad ante los ojos de Dios para ser parte de su familia. Si Él nos hizo parte de su familia, en cada familia hay una cultura específica. Mi familia puede que tenga tradiciones que son diferentes a tu familia y tu familia puede tener tradiciones que son diferentes a las de otras familias. Y nosotros, al ser la familia de Dios, estamos puestos en esta cultura que son parte de la familia de Dios, los cuales nos separan de las otras familias, pues en este caso, en esta comparación de el maligno, del demonio, Satanás. Entonces, sí existe la necesidad y te invito a compartir esa necesidad de una forma amorosa, respetuosa y con paciencia, ¿verdad? A las personas de decir, es importante someternos a la voluntad de Dios por los puntos que hemos recalcado, pero también recordar de que es un proceso y que nuestro Dios es tanto un Dios de justicia que castiga al pecado y castiga al injusto, al mentiroso, y tanto como un Dios de amor, que Dios perdona y Dios te perdona. Y reconocer de que nosotros podemos decir, sí, vive una vida que sea de esta familia de Dios, con la voluntad de Dios, y reconocemos también que fallamos al hacer eso completamente en todo momento, que al actuar de una forma nosotros no nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos, o al decir ciertas cosas, decimos cosas que nada que ver, faltamos el respeto, no somos amorosos, no somos serviciales, no queremos ayudar, y de una u otra manera tenemos esta humildad, eso genera una humildad, esa introspección genera una humildad en cada uno de nosotros. Entonces, no te puedo decir con certeza de que una persona es condenada inmediatamente al no querer bautizarse después de reconocer esta bendición de Cristo, pero sí te puedo decir con certeza de que una persona que reconoce la voluntad de Jesús y lo que hizo por esta persona, es movida a vivir vidas de agradecimiento hacia Dios y a someterse a la voluntad de Dios y a vivir por ellos. No sé si respondí tu pregunta exactamente, Álvaro, pero sí quería como aclarar esos pensamientos. Déjame saber qué piensas. Ok, gracias, pastor, gracias. Sí, sí, está bien. Todo depende de Dios. Estamos en sus manos y pues Él es el dueño. Correcto, correcto, correcto. Jonathan, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, bueno, yo, profesor, por ahí lo que entendía hasta hoy acerca del autismo es que para mí siempre fue una condición acerca del autismo. Eh, si bien, obviamente que nosotros no podemos poner en un frasco a Dios o encerrarlo en una cajita, porque Dios es Dios y, y Él hace, deshace como Él quiere de alguna manera. Entonces hay un montón tal vez de situaciones puntuales o como de la cruz, por ejemplo, de que, pero bueno, nosotros no vamos a enseñar a las personas que esperen hasta último momento para arrepentirse, porque sería una locura. Por eso vemos que Dios obra y hace como Él quiere, conforme a su voluntad, y nosotros aceptamos. Pero por eso yo digo que entiendo que fue una condición en ese sentido, pero abierto al otro. Es decir, si hay alguien que está escuchando de Jesús y fallece, viste, yo no voy a decir de mi boca se va al infierno. Dios es soberano y está en la soberanía, en la misericordia, en la gracia de Dios. Yo dejo esto, lo tiro y después usted me corrige. Muy bien. Porque pensaba que es una condición, perdón, que cuando en Hechos 2, cuando Pedro predica y le dice a este Cristo a quien ustedes mataron, crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que se compusieron, se entristecieron y le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Bueno, ahí está, bautícese cada uno de vosotros para el perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, eso. Y después lo otro, eso aparte, digo, cómo se manifiesta el poder de Dios. Que muchas veces yo trato de
quiero buscar ejemplos prácticos para tratar de explicarlo porque eh, muchas veces nos ayuda a comprender lo que opera por medio del bautismo. Yo siempre, un ejemplo, no sé si estará bien, pero un ejemplo práctico que uso es un billete argentino, por ejemplo. No sé ahí los billetes que ustedes usan, o un dólar, por ejemplo. Agarramos un dólar y vamos a la papelería y si te vendo este papel. ¿Y cuánto me va a dar por este? Y por esto te voy a dar unos centavos nomás, porque el dólar no pesa nada. Pero claro, el respaldo que tiene el dólar es del Banco Central. No sé, ¿se entiende? Y el bautismo igual. Tal vez a los ojos humanos no sucede nada, no pasa nada, pero hay un respaldo de parte de Dios que hace poderoso ese acto, por así decirlo. Bueno, eso. Correcto, muy bien, excelente, Jonathan. Tienes toda la razón al decir de que parece algo insignificante y parece algo como que no tiene, como que su milagro es así grandísimo de que Dios cayó en fuego y creó esta cosa grandísima o algo así. Pero no se trata del esplendor, no se trata de lo que uno piensa o lo que uno quiere, pero se trata de, como tú mencionas, el respaldo, la promesa que Dios ha dado al hacer este acto y al llevar este acto a cabo, de que es la palabra de Dios, la promesa de Dios de que ha creado la fe en el corazón de una persona y ha perdonado los pecados de una persona por medio del bautismo. Y aunque veamos así como que una luz o no, o veamos un trueno o no, o veamos algo que ocurrió o no, su palabra tiene poder, independientemente de lo que ocurra, porque es su palabra y es su promesa y es nuestro Dios quien la ha dado, que es un Dios fiel y que cumple lo que Él promete. Al primer punto que decía sobre la condición, sí, la forma en la que a mí me gusta enseñarlo, porque no hay como que, y quiero ser muy cuidadoso con esto porque no quiero darles la impresión incorrecta tampoco. La forma en la que me gusta enseñarlo es, si tú tienes la oportunidad de bautizarte, no hay razón por la cual tú no debas bautizarte. No, total. Si tú tienes la oportunidad de bautizarte, no hay motivo ni razón por la cual tú no quieras o debas bautizarte. Vemos nuevamente en el ejemplo del el ladrón que estaba siendo crucificado con Cristo, de que él no tuvo la oportunidad de bautizarse. Él iba a morir en las siguientes 2, 3, 4 horas, quién sabe, no tenía la oportunidad de hacerlo. Pero estoy segurísimo de que si tuviera la oportunidad de haberlo hecho, de que hubiera sido conmovido por el favor que Dios le había dado, Jesús le había dado para llevar esto a cabo. De la misma manera, lo enseño de esa forma. Si tú tienes la oportunidad de recibir más gracia, de recibir más amor y de recibir más sustento sobre tu fe y sobre tu identidad en Cristo y que puedas decir yo soy esto porque Dios prometió que fui esto por medio de esto, de que tengas la necesidad y el privilegio de hacerlo, de que si tienes la oportunidad de hacerlo, que lo hagas. Ahora, si no tienes la oportunidad de hacerlo, digamos que vives en un desierto y no existe el agua y vives completamente solo y no hay nadie que te pueda bautizar, que tengas la certeza de que no se trata sobre el agua, no se trata sobre tú estando solo, se trata de la palabra que ha llegado a tu corazón. Nuevamente reitero ese punto, si tienes la oportunidad de hacerlo, que lo hagas. Si no tienes la oportunidad, y eso es un arte de introspección, porque las oportunidades en la época en la que vivimos hoy en día existen y están a nuestra disposición. Entonces la oportunidad está, si deseas hacerlo. Y que si tienes la oportunidad de hacerlo, pues que lo hagas. Pero esa es la pregunta que yo le hago a las personas a la hora de a la hora de haber hablado del bautismo, y que dicen que no quieren hacerlo. Si tienes la oportunidad de hacerlo, de recibir la gracia, de recibir estas promesas por medio del bautismo, pues ¿por qué no? Es como si a mí me dijeran, me dan un cheque de $1,000 o de 1,000 pesos, de $1,000, me dan un cheque de $1,000, el cual me dicen, si tú llevas este cheque al banco, te dan los $1,000. Pero yo diga, no, no lo quiero llevar al banco. Pues no hay nada de malo en que yo no lo quiera llevar al banco, pero sí me diría como, la otra gente me diría como que, pero si lo puedes llevar y puedes tener $1,000, por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces es ese la intención, de que si tienes estos beneficios y si tienes la palabra de Dios, la promesa de Dios, soportando estos beneficios, ¿por qué no hacerlo? Pero eso es un buen punto importantísimo que es importante aclarar y conversarlo.
Luis, tienes tu mano levantada, tu micrófono está apagado. Luis Carrillo, adelante, por favor. Luis, tu mano está levantada, tu micrófono apagado. Pero mientras esperamos, vamos a darle la palabra a Eliseo. Eliseo, tu mano está levantada. Adelante, por favor, Eliseo. 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 No, no te escucho, Eliseo. Sé que tu micrófono está prendido, pero no te escucho. No sé por qué. Bueno, ahora sí, pastor. Tengo el micrófono ya, tal que estaba mal. Ok, ¿Me escucha, pastor? adelante. Bueno, pues yo le comento, yo soy bautizado católicamente y cristiano. Eh, ¿Hay algún inconveniente, algún problema en que tenga los dos bautizos? Eh, Uno. Y dos, pues yo siempre he escuchado. Sí. Entonces, he escuchado en muchas iglesias comentarios y hasta de la misma gente, que, que uno debe bautizar a los niños a cierta edad, ¿cierto? Otros que no, que el bautizo lo debe tomar el niño de acuerdo a su crecimiento. No sé hasta dónde sea conveniente estos conceptos que tiene la misma humanidad. muy Esa bien. es mi pregunta. Para responder la pregunta número dos, esa pregunta ya la respondimos y te voy a guiar nuevamente a que veas por cuestiones de tiempo, no puedo pasar más tiempo respondiendo esa pregunta. Entonces te voy a invitar a revisar la grabación de la clase cuando lleguemos ahí, Luis, eh, para que la tengas presente. Que esa pregunta ya la respondimos, que no se trata de cuántos años tienes tú a la hora de... Se me apagó. Aló, ¿me escuchan?